Bueno, hola a todos y todas los que estén escuchando. Bienvenidos a otro lado B. Encantada que estés acá, Diego. Voy a dejar que Diego se presente. Un placer conversar con vos siempre. eh, y todo lo que se va generando en esta conversación, en este intercambio, y las ganas de preguntarte cosas muy específicas y poder traducirlas. Estábamos un poquito charlando eso con Diego antes de empezar, de poder traducir cuestiones que parecen, tienen un lenguaje un poco complejo y que son complejos, y poder traducirlo y acercarlo. Esa es la idea. Así que si querés presentarte, Diego, bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias, Luna. Bueno, me encanta estar acá, me encanta tu programa, me encanta. No se ve, pero tengo una gran sonrisa en la cara. Eh, Soy Diego Rodríguez Duca, soy psicoanalista, poeta, y yo no diría más que eso. Tengo un ya con la edad que tengo un recorrido muy grande, con lo cual que cada uno se imagine la cantidad de cosas que he hecho. He pasado por hospitales, por servicios, he creado grupos, he participado de eventos, he estado en la facultad dando clases. Bueno, lo importante no es tal vez todo eso, sino lo que puedo tratar de transmitir y lo que la persona que me escucha puede tratar de hacer con lo que yo transmito. ¿No? Lacan decía que hay una diferencia entre lo que uno cree que dice, lo que uno efectivamente dice y lo que el otro escucha. Bueno, a veces hay magia y en eso no solamente se escucha algo, sino se crea algo, ¿no? Porque Eso. la creación por ahí es la pata más interesante de la transmisión. No que alguien entienda lo que uno dice, sino que pueda crear a través de lo que uno dijo. Maravilloso. Coincido totalmente. Y Qué esto bueno. de crear, incluso crear una nueva respuesta, una nueva interpretación, ¿no? Otro nivel de ese conocimiento, de eso que estamos mirando y pensando juntos, ¿no? La sensación de crear algo con otro en la conversación y lo que vamos pensando, me parece maravilloso. Sí, viste, Luna, que hay un tema que viene ya desde el positivismo lógico, desde el inicio de la ciencia como la conocemos, que es Ujú. creer que existe la verdad. Y es un problema. ¿No? La época aparte se vuelve un poco necia, nubla los criterios. Hay mucho fundamentalismo en las ideas, en las ideologías. Bueno, eso genera que si el fundamentalismo ocupa el lugar de la verdad, necesariamente el que no está de acuerdo con uno es enemigo. Entonces, Totalmente. el efecto social es que la otredad, se llama otredad, Derrida usa ese término, ¿no? Es un filósofo post-lacaniano. La otredad es aquella persona que encarna una diferencia en o lo ideológico, o lo racial, o lo religioso, encarna una diferencia. Esa diferencia puede ser bienvenida, un gran enigma, algo que a uno le dé curiosidad, que uno quiera enterarse, que uno quiera saber, o puede ser peligrosa, y uno necesitar defenderse de esa otredad. Bueno, Peligrosa, perdón, es peligrosa porque cuestiona algo de esa verdad intocable que a mí me protege. Ponele. totalmente, totalmente, porque uno cree que esa verdad, digo, la parte más rígida es la verdad de uno, menos lugar tiene uno a enterarse de que hay otras verdades o de otras maneras, ¿no? La rigidez imposibilita la torsión para que uno diga, ah, acá no toman el té a las 5 de la tarde, acá toman mate a las 4. Qué interesante, voy a probar un mate. Digo, para esa posibilidad tan básica de enterarse de qué le pasa al otro y de que la posición propia es una entre millones, ¿no? Si eso no está de algún modo articulado en el inconsciente de uno, toda diferencia va a ser peligrosa porque nos va a poner en juego a nosotros mismos. Y eso es usado políticamente. Bueno, igual más allá de la política, eh,
hay algo que pasa en relación como te decía, la ciencia, el fundamentalismo, la verdad, que es la creencia de que uno puede transmitir una verdad. Porque transmitir una verdad sería que si yo te transmito una idea, vos la vas a sentir del mismo modo que yo la transmito. Y eso es una imposibilidad lógica. Con lo cual, la transmisión es en realidad una creación. Para que no sea creación, tendría que estar la posibilidad de que vos sientas lo mismo que sentí yo, tengas el mismo, por ejemplo, yo te digo que es una mesa. Yo te digo, bueno, una mesa es cuatro patas, una tabla, sirve para comer o para escritorio. Ahora, la imagen que vos tenés de mesa es histórica, no es la imagen que yo tengo de mesa. Porque la mesa que vos tenías cuando naciste o tu mamá tenía no era la misma que tuve yo. Vos por ahí un día te golpeaste con una mesa y yo vi una mesa donde había siempre fruta y para mí era un placer robarme una mandarina y pelearme con un amigo tirando las mandarinas. Y para otro la mesa era el escritorio del papá que era intocable porque había papeles importantes. Entonces, para cada quien, mesa es algo distinto. Tiene una connotación afectiva distinta, una imagen distinta, un recuerdo distinto. Cuando uno transmite algo, toda esa cantidad de elementos van a estar en juego, con lo cual no hay transmisión, digamos, literal o a la letra, dice la carta. No hay transmisión de verdad. Hay transmisión de lo que uno supone que transmite y lo Ujú. que el otro escucha es un desfasaje que permite la creación. El tema es ser conscientes de que ahí hay creación, no creer que se puede repetir. Eh, Mira, perdona, ahora me acuerdo de algo que me encanta como ejemplo. Ujú. No hay repetición, esto es lo importante, ni de uno mismo con uno, ni de otro con uno, con lo cual lo que uno enseña, transmite, no se transmite nunca igual. Esto lo decía los griegos que tenían los presocráticos, antes de Sócrates, Ujú. tenían cierta, Heráclito puntualmente, tenían cierta cultura heredada de los persas y del mundo hindú. Ujú. Entonces tenían una filosofía más flexible que la filosofía que conocemos nosotros en Occidente. No era tan categórica, era un poquito más tomada de la mística y de lo paradojal. Y Heráclito dice una famosa frase que es, nadie se baña dos veces en el mismo río. Así, Bien, ¿por qué Heráclito dice esto? Bueno, lo vamos a explicar bien como nos gusta a nosotros, Luna, bien, bien básico, por favor. pero a la vez, pero a la vez lleno de vida cotidiana. Digo, uno se baña en un río una vez y es una novedad. Uy, mira el río, qué lindo, qué loco el río. Mira que Córdoba, por ejemplo, mira un río de Córdoba que va la segunda vez y se acuerda de la primera. Ya no es la misma. Va la tercera y ve un pececito, ve la cuarta y llueve, ve la quinta y se acuerda de la novia de la infancia, ve la sexta y tiene ganas de nadar, ve la séptima y está triste. Nunca es el mismo río. Bien, Totalmente. esa base lógica de que no hay repetición de verdad, para decirlo de algún modo, no hay verdad, no hay un lugar cerrado, siempre es distinto. Entender eso es poder habitar el lugar de la creación con conciencia de que si uno transmite es para que otro cree y que uno mismo, cuando cree que repite una clase, no está repitiendo una clase, está creando otra y va a Hermoso. ser diferente y va a ser diferente y ahí está el misterio, porque digo, si hay algo de lo bello, es justamente que siempre sea diferente. A mí perdón que te corte, pero a mí me transmitís con esto algo, esta manera de traer lo que estás compartiendo, algo que me parece que es mucho más genuino, esta forma, con el psicoanálisis, que en realidad lo digo desde mi ignorancia, desde que soy solamente una lectora eh, y alguien que le gusta investigar. Pero digo, a veces se queda como, la sensación es que se queda como muy rígido, ¿no? Que hay cosmovisiones y teorías que se quedan como muy rígidas y vos estás trayendo algo mucho más, no solo flexible y abierto, sino que requiere una confianza de navegar en algo.
que no hay una previa fija, que es lo que intentamos todo el tiempo. Me da la sensación de que nos podemos poner muy religiosos, muy entre comillas, con un montón de cosas. Entonces me parece re interesante que estas teorías, que ya tienen muchos años, puedan ser no solo revisadas, sino vueltas a ver cómo funcionan en esta época, ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, hay un desafío ahí por ahí que algunos nos tomamos de revisar la teoría y de no solamente ayornarla, sino que viva la teoría, que respire Pero no y que, es y eso que sí. la base, o sea, me da la sensación de que la teoría psicoanalítica tiene más que ver con eso. Esa es la sensación que yo recibo o que siento, que en el fondo la teoría tiene más que ver con eso, pero que después nos agarramos o nos ponemos muy rígidos en esto, ¿no? De, bueno, sostener como una forma que no se puede revisar, ¿no? O volver a pensar. Bueno, Luna, yo creo que tenemos el deseo de que la teoría no se rigidice, ¿no? Creo que las cosas tienden a la rigidez socialmente hablando. Los maestros de psicoanálisis históricos tenían un gran narcisismo también y tenían un deseo narcisista de que se repita lo que ellos decían y que se los recuerde. Y, bueno, eso también generó que la teoría se transmita de un modo más religioso y que haya poco lugar para la diferencia. La diferencia, si es bien alojada, es obviamente motor, productora. Si es mal alojada, es segregada y así se dividieron la cantidad de escuelas de psicoanálisis que hay, peleándose los maestros entre ellos. ¿No? Hay escuelas de psicoanálisis que tenían más de 20 maestros y quedaron 20 escuelas de un maestro cada una. Eso pasó en Buenos Aires ya hace décadas y ahora pasó un efecto nuevo. No sé si es interesante hablar de esto, pero por ahí es un ejemplo No, de, pero me entre parece bien otros. nombrarlo porque, digo, vos estás súper inmerso en esto y me parece que no pasa solo con el psicoanálisis. Me parece solo nombrarlo, me parece que está bien. Después seguimos. Tal Eh, cual. Y lo que pasó ahora es que después de la pandemia, las escuelas fueron perdiendo creencia en la gente más joven. Y la gente más joven empezó a tener una formación más ecléctica, o sea, buscar los outsiders, que mm, eran la gente que pensaba como librepensadores, por fuera de las escuelas de psicoanálisis, por fuera de la universidad, de hecho, mm, y transmite en las redes, por ejemplo, o vende cursos o a dar charlas, pero desinstitucionalizado. Y mm. lo que empezó a pasar es que yo mismo, que pertenecía a la academia, estuve muchísimos años dando clases en la universidad y pertenecí a instituciones psicoanalíticas, me volví un outsider un poco antes de la pandemia, ya un poco cansado de las dinámicas institucionales, poco no, muy cansado. Y me puse a producir con mis amigos, con Lara, que es mi mujer, conmigo mismo, con mi espejo, y me puse a hacer un trabajo propio en donde empecé a releer la teoría y a tener una particular manera de, inclusive de mi propia clínica, de mis propios modos de intervenir y a dar testimonio de eso. Y eso generó ser uno en una cantidad de gente que está también como outsiders, transmitiendo y la gente va eligiendo con quién ir a trabajar un tema u otro y no necesariamente pertenecer a una institución o tener la obligación, como cualquier institución, de que se reproduzca esa institución, de respetar sus parámetros, Me ¿no? parece Con que lo todo cual, esto que traes es, perdón, que es súper, tiene que ver con esta época, me parece que es imposible no nombrarlo, y me parece realista también de que es un desafío grande, porque también obviamente si algo está muy estructurado y yo tengo una bajada de línea y esto es todo, bueno, todos nos quedamos tranquilos, mamá, papá nos dice lo que tenemos que hacer, ya está. Si empieza a ver el desafío de qué me pasa también, dónde me hace sentido, si yo estudio y empiezo a tener otra información, otra posibilidad en el consultorio, empiezo a tener mi propia observación de lo que va a pasar. Entonces digo, empezamos a darnos cuenta a través de las redes que no hay una sola manera y que en realidad somos mucho más diversos y complejos
¿no? Los seres humanos. Totalmente, pero aparte la institucionalización y la academia dan siempre una formalización de la teoría, o sea, tratan de llevar la teoría a una formalización lógica. Y eso implica una reducción y un enfriamiento del humano de la teoría. La teoría en la clínica, de todos cuando hablamos de clínica no nos referimos a la clínica del edificio, sino a la práctica clínica, ¿no? Al consultorio. Sí, sí, Digo, el consultorio no es una teoría cerrada, acabada y matematizada, es al revés, es una teoría con rugosidad, con imperfecciones, con olores, con colores, es una teoría viva, es una teoría que necesita para ser utilizada ser puesta en acto, no es una teoría de libro. Entonces, el tema es que quede cada vez menos desfasaje. Siempre va a haber un desfasaje entre un libro y la realidad clínica, pero la idea es que haya un puente activo, que haya cada vez más testimonio de qué se hace con un paciente, porque exacto. la teoría, si no, termina siendo un compendio de fórmulas, no una actividad. Bueno, por ahí la diferencia es que los analistas, algunos ahora, pocos todavía, hablamos de qué hacer con un paciente en un seminario, no solamente de la articulación del Edipo. Exactamente eso concreto ahí con el paciente, ¿no? Me parece, estoy totalmente de acuerdo, me parece muy importante nombrar todo esto antes de zambullirnos en sí en las preguntas que me gustaría hacerte. Me parece fundamental ubicarnos en el momento que estamos eh, eh, con, con la atención, con este caso como vos, como ustedes lo van llevando y la posibilidad desde un lugar serio y comprometido, ¿no? Poder meternos en lo que nos está pasando ahora. Hay algo que me gusta, a mí me gusta mucho escuchar desde diferentes como visiones, de diferentes creencias y abordajes frente a la posibilidad de aliviar el sufrimiento, ¿sí? O lo que vos llamás la posibilidad de la cura, lo que los chamanes llamaban la sanación. Digo, desde diferentes miradas me fascina cotejar eso, cómo es para uno y para otro. Y hay algo que para vos es una obviedad, pero que yo teniendo consultantes y desde cómo yo trabajo y desde mi propia vida, el tema clave, que es el tema de la repetición, que era una de las primeras cosas que te quería preguntar. ¿Cómo es para vos esto en el consultorio cuando vos ves en la propia vida, la de los demás, esto que se repite de una y otra vez, somos tomados, ¿sí? Eh, ¿Cómo es, qué nos podés contar desde la teoría psicoanalítica y desde tu propia experiencia? Porque a veces puedes pasarte años y años y años, ¿no? Abordando, trabajando, incluso de diferentes maneras, y eso vuelve a presentarse, ¿sí? Hay una posibilidad de que no se presente esa repetición y ahí después quería ir a otro lado, pero desde el psicoanálisis, desde tu experiencia, Que es el tema como nodal, ¿no? el tema. Totalmente. Primero aclaremos, como decíamos antes, que la repetición es, digamos, supuesta, no real, ¿no? Uno, más que repetir, transita una escena de modos similares, Ujú, no idénticos, ¿no? Y esa escena se ve perturbada por el azar, que Lacan llamaba la tiqué, que es el ujú, modo griego de pensar el azar, que ujú, es la contingencia, ¿no? De repente, espera, vamos a ordenar el material. ¿Qué es una escena? Todos tenemos alguna escena psíquica llamada fantasma. Esa tal- escena tiene un verbo. Por ujú, ejemplo, sentirse humillado. ujú, Vamos a poner ese que es un ejemplo muy común, estadísticamente común, ¿no? La gente queda articulada, marcada, como seteada por un verbo, a veces dos. En el caso de la humillación, por ejemplo, ese verbo va a hacer que se arme una escena en donde la persona sienta que lo están humillando, por más que eso no pase. Va a leer, a interpretar, a sentir que eso sí pasa.
Entonces alguien no lo saluda y no piensa que no lo vio, sino que piensa que es despreciable para ser saludado. Ujú. Si una persona no está de acuerdo con una opinión, piensa que lo está denostando. Entonces va a interpretar, a hacer una interpretación de la realidad para, digamos, justificar que ese verbo que él siente es verdad. Bien. Y Lo se que se vuelve a suele repetir esa escena conocida. totalmente, esa escena es la que el inconsciente tiende a leer, por ende uno cree que se repite, porque el inconsciente lee eso. En realidad la repetición es la ilusión de lectura del inconsciente. El inconsciente va a leer una y otra vez humillación en situaciones de realidad diversas, pero el yo, no el inconsciente, sino el yo lo lee como una repetición. Está clarísimo. Bien. Entonces, quiero aclarar esto porque técnicamente la repetición no es, digamos, literal en ese sentido. Por ahí me pongo muy detallista, No, pero no eh, parece muy importante lo que estás diciendo porque es como yo leo y no exactamente que se repita. Lo que, los ejemplos fueron clarísimos. Me parece muy importante esto que estás diciendo. bien, la lectura, y acá tenemos un tema importantísimo que es que en realidad nosotros, en términos de lo que llamamos realidad, Ujú, no existe la realidad, existe la realidad psíquica, o sea, como uno la lee, ujú, todos la leemos distinta. Lo que el psicoanálisis hace es primero entender cómo lee ese paciente la realidad, o sea, bajo qué parámetros, bajo qué óptica la lee. Y la ujú. lectura siempre tiene, como decimos, un verbo, por ejemplo, ser humillado, por ejemplo, ser un héroe, que también es muy común, por ejemplo, ser la cuidadora de todas las personas, que también es un fantasma muy común, muy común. Bueno, esos son los verbos que van a determinar la lectura. Y esa lectura va a tener accidentes, porque no es que va a ser simplemente yo soy un héroe y va a quedar como una identidad forjada en el yo y va a haber un orgullo y ya está. No, porque un día me voy a sentir un cobarde, otro día voy a sentir que no quieren que sea un héroe, otro día voy a... Va a confrontar con otros personajes, ponele, con otras percepciones. Sí, con miedos, con ideas, con fantasías, con problemas, con que un día me dolió la espalda, entonces no puedo ser un héroe, entonces tengo que hacer algo para que no me duela, entonces, o que me enamoré de alguien que no quiere un héroe, pero yo soy un héroe, o digo, eso va a tener una multiplicidad de efectos, de consecuencias que por más que la persona crea que se repite, en realidad ahí está también el punto de no es una repetición, es una lectura fijada del inconsciente, que a uno lo manda el inconsciente mismo a ser un héroe, seguramente para ubicar lo que en psicoanálisis se llama lugar de falo, que es un lugar de potencia, ujú. que de algún modo resuelve la pregunta de qué quiere el otro de mí. La pregunta que el psicoanálisis ubica como constitutiva y es la que hay que atravesar, o sea, la que hay que resolver, es qué quiere el otro. El otro es, para un niño, los padres, Obviamente. claramente. Sí, sí, el Pero otro. eso, ¿por qué se dice el otro? Se dice el otro porque esa pregunta queda de por vida constituida y uno se lo pregunta después con todo el mundo. Bien, un bebé nace y ingresa al lenguaje, ingresa a la palabra, a poder hablar, y no entiende por qué la mamá lo quiere. Que es una pregunta que parece muy tonta, pero es muy compleja. ¿Por qué alguien te querría? Entras al mundo. ¿Por qué? ¿Puede perderme? Dice Lacan, que es la primera pregunta que se hace un niño. ¿La madre puede perderlo y que se muere? ¿O le da lo mismo? ¿O se alivia? ¿O se alegra? ¿Qué le pasa a la madre si lo pierde? La segunda pregunta, como estructural, es, ¿qué quiere de mí? ¿Quiere que sea bueno, que sea malo, que sea, si está triste, quiere que la haga reír? ¿Por qué? Porque ese lugar, pues, va a haber una respuesta neurótica. Pues, a ver, vamos a partir de una base. Nunca la respuesta es la que coincide con la realidad, porque la realidad no existe. Entonces, no hay coincidencia. Digo, por ejemplo, un caso de un paciente muy, muy querido, histórico, que la madre estaba muy angustiada por una separación muy temprana con el marido, había quedado con tres hijos sola,
un paciente de 60 y pico de años, otra época para una mujer sola con 3 hijos, Ujú. la madre muy angustiada, y él encuentra que la puede hacer reír a la madre, y la madre de pronto se alivia un rato. Entonces él se hace el payasito de la mamá. Bueno, Encuentra ahí un lugar de referencia que alivia a la mamá y responde, ¿qué quiere de mí? Quiere que sea el payasito. Arma esa ecuación de preguntas sobre la existencia de un hijo y de respuestas sobre una función. le da una identidad, se construye. Totalmente. De una identidad. Ser payasito después le queda como su identidad. Claro, Es el payasito de la gente, de las mujeres, es el que llega a una fiesta y alegra a todo el mundo, es el que, obviamente, en un momento entra en crisis cuando una pareja de él le dice, pero siempre sos un payaso, no se puede hablar en serio con vos. claro. Bueno, Y ahí agarró, empieza, claro. Era se le así. rompe como, pero si querían esto, es como una estafa, es como si se rompiera un pacto con Claro. la vida, pero si querían esto de mí, y ahora no sirve más. Bueno, esto es una articulación lógica que tenemos todos, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque llegar al mundo es un acto irruptivo, traumático, en donde no hay posibilidad de empezar a entender gradualmente. Uno entiende a los golpes de algún modo, ¿no? Digo, uno entiende en la suposición de la fantasía que se constituye. O sea, un nene pregunta, ¿qué quieren de mí? Porque trata de entender que si da algo, lo van a querer y si no, lo van a dejar, porque entiende que se puede perder el otro. Digo, hay conciencia de pérdida. Si hay conciencia de pérdida, la garantía que arma neuróticamente es que si sirve para algo, si tiene una utilidad para el otro no lo va a matar y lo va a querer y lo va a cuidar. Si Claro, no y puede tiene armar una un... cuestión de supervivencia y de pertenencia. Totalmente, totalmente. Si no puede armar un chico un motivo lógico que le arme a él la creencia de que él vale, por ejemplo, ser el payasito, si no arma ninguno, es una patología grave, porque entonces queda en la nada, queda en el limbo. No hay posibilidad de construir una identidad, Totalmente. algo que me haga sentido de quién soy, ponele. Totalmente, exacto. No hay posibilidad de... Claro, no tiene sentido. Si no tiene sentido, queda totalmente perdido. Hay patologías compulsivas, patologías graves, Claro. autismo, psicosis. ¿Por qué? Porque no se arma justamente lo que muy bien indicaste vos, que es la palabra que estábamos por decir, que es el sentido. El sentido es una construcción que después en un adulto hay que desarmar, pero tiene que estar armado porque si no, no hubo una persona. Total. Bien. Después del sentido es un problema, porque el sentido se rigidiza y después hay que romper la rigidez, hay que relativizarlo, hay que ver que uno en realidad no es querido por eso que uno cree que es querido, y eso hay Pero que es como si equivocarlo. se armara, perdón, un mecanismo muy básico, muy inconsciente cuando uno es chiquito. Estoy pensando en otras como visiones donde, por ejemplo, en la astrología eso sería el lugar de la luna en la carta natal. Digo, el lugar de la pertenencia, la supervivencia, lo que me protege, que después se pone tan rígido que obviamente no me impide seguir creciendo, conociendo otros aspectos y otras posibilidades de expandirme. Entonces ahí es donde se queda, empieza la rigidez, donde el planteo se desarma, como para este ejemplo que pusiste, el que, bueno, le dio un sentido eso de ser el que hace reír a todos y cuando alguien le trae, che, se te desarma eso que hace. Y esto pasa en los ciclos de vida, o sea, de pronto se desarma algo de lo que para mí tenía, me daba identidad y entonces yo respondía al mundo y vuelve esa pregunta quizás con los años de en realidad quién soy, o sea, dónde estoy, quién soy en realidad. Totalmente, bueno, es genial eso. Vos me hablabas en un momento de los septenios, ¿no? Claro, de los ciclos, claro, tal cual, Los- tal cual. que, bueno, hay algo que es real. Esta pregunta por quién soy es una pregunta que, digamos, se articula infantilmente a quién soy para mi mamá, para mi papá, quién Mm. soy en términos de el amor o el odio, si me van a odiar o me van a amar, y ahí me voy a constituir.
Si esto está más o menos bien articulado, bueno, uno lo puede desarmar en un análisis con un adulto. Si no está bien articulado y hay una patología, por ejemplo, muy ansiógena, muy compulsiva, muy pulsional, hay que terminar de armarlo para después poder desarmarlo. Por eso es delicada la clínica psicoanalítica, porque si un paciente no está bien constituido, primero hay que terminar de constituirlo. ¿Bien? Y después, ¿qué es equivocar? Equivocar es que el paciente, nosotros estamos hechos de lenguaje, y no es que hay solo lenguaje, es que es el acceso que tenemos a poder trabajar con uno mismo y con el mundo. Es una vía de acceso el lenguaje, no es lo único. Estoy de ¿Estamos de acuerdo. acuerdo? Sí, sí, total. Bien. El lenguaje tiene un problema, que es que nombra las cosas que no pueden ser nombradas. O sea, ya parte de una base compleja, ¿no? Digo, el lenguaje nombra lo que no se puede, o como dicen los filósofos, la palabra mata la cosa, porque nunca una palabra realmente define lo que es algo. Ujú, Imagínate la identidad. Uno tiene toda una cantidad de palabras para definir quién es, que no es lo que uno es, nunca. ujú. Bien. Con lo cual, si uno va por el tema por el ser, quién soy, no tiene respuesta. En todo caso, hay una respuesta más cercana que es ¿qué hago? Bien. Con lo cual, el psicoanálisis trata de llevar a la persona a desarmar el que soy, porque no es algo que uno pueda responder, porque es hiper lábil, se resquebraja, se rompe, no sirve, se oxida, se traba. ¿A qué posición tomo? ¿Cómo amo? ¿Cómo, cómo abarco el mundo? ¿Cómo lo elaboro? ¿Cómo me río? ¿Cómo hago? El hacer es algo mucho más abarcable y trabajable que el ser, porque el ser está perdido, en realidad el ser es imposible. Bien. El tener es un problema de la función capitalista de la época. Ujú. Entonces, por la vía del tener, vas a la insatisfacción perpetua y a la acumulación de porquerías. Por la Totalmente. vía del ser vas a la imposibilidad y a la debilidad, porque te vas a romper. Pero por la vía del hacer, encontrás la posibilidad de que eso se ponga a trabajar y se pueda modificar, porque el hacer uno lo puede hacer de un modo, después de otro, lo puede adaptar a la época, a la edad, al contexto, a la necesidad. El hacer es dúctil. El tener es al infinito, el ser es imposible, el hacer es dúctil. Entonces, la idea no es que un paciente se responda quién es que pueda sentir que no se puede saber quién es, pero se puede hacer. Uno puede amar, no saber si va a ser siempre amado, o si es amable, si es un ser amable. Y no se sabe, yo qué sé si alguien es un ser, si existe el ser amable. Existe el amar, la acción, el verbo. Acá, perdóname que me extienda, pero No, quiero está. ubicar algo. Sí. Hay algo que estoy trabajando en relación a la poética que tiene que ver con el verbo y con el verbo divino, el verbo de Dios. Ah, No por lo religioso en sí mismo, sino porque hay algo del verbo. Vos fijate, ¿cuántos son los nombres de Dios? un montón. Un montón, ¿tá? No sé, en toda cultura, un montón. Un Con lo montón. cual no es ninguno. Sí, porque en realidad estamos tratando de poner un nombre a algo que cuando lo nombrás ya es inabarcable, ponele. Perfecto, totalmente de acuerdo. Con lo Ujú. cual, ¿cómo se define a Dios por fuera del nombre? Con el verbo. Digo, el verbo, y no es un verbo como correr, caminar, comer, no es un verbo, es el verbo, es la acción. Es la Ujú, acción más allá de la palabra. Es ujú. el verbo divino, la posibilidad de que el verbo sea en sí mismo el movimiento del universo y no un verbo en particular. Bien, eso, eso es lo que uno trata de encontrar en un paciente, el movimiento en sí mismo, que no quede encarnado en uno en particular. A No ver, que sea, explica un poquito más eso, o sea, el movimiento en sí mismo. Poné un ejemplo de eso para que, porque me fui con esto. pongo un ejemplo. Un verbo del fantasma sería, como decíamos, humillar, cuidar. Sí, eh, Bien, el verbo en sí mismo sería poder amar, ok. no la categoría, si te sentís humillado, si te sentís maltratado, si te sentís dejado de lado. No el verbo fantasmático, sino el verbo como movimiento que produce un efecto de poder amar es tal vez la tarea, ¿no? Uno dice, bueno.
parece una canción de nuestra época. Pero, pero es que es eso, o sea, y además cuanto vas conociéndote a lo largo de la vida, también vas diciendo, yo voy sintiendo cuánto somos capaces de amar, o sea, ¿dónde está el amor? Es una cuestión de necesidades, de demandas, y después de eso, ¿qué? Y sí. Me parece que quedan un montón de preguntas que nos ayudan para seguir caminando. Digo, y pensaba también en la repetición, volviendo a la repetición como algo totalmente subjetivo, no sé, decime vos si estoy usando bien ahí el término, ¿no? Pero la posibilidad de eso, de una respuesta diferente, una respuesta creativa, una respuesta nueva, me parece que tiene que ver con eso de seguir caminando, de seguir queriendo saber, o si no, no hay ninguna nada. O sea, quizás no haya una Totalmente. respuesta, quizás no haya una respuesta ni una conclusión, ni algo que cierre. Pero justamente es como, estoy haciéndolo muy básico, pero la pregunta te ayuda a seguir caminando, digo. Bueno, por ahí el fin de un análisis es que la paradoja sea la respuesta. Ahí va, Digo, por ahí me encanta. por ahí es el fin. Y que la paradoja sea la respuesta es que sea el verbo, el movimiento, no un verbo. Porque un verbo sería dar una respuesta, si se quiere, dentro de la lógica binaria del mundo. Y no se trata de una respuesta, se trata de la paradoja, de habitar un espacio, de habitar el movimiento, eso. Y eso es cuando cae la defensa del inconsciente, cuando el sujeto no se defiende del otro, cuando no hay paranoia, cuando no hay odio. ¿Por qué el amor es importante? No solamente por el amor a la pareja, a los hijos, a los pajaritos, porque el amor es cuando, a ver, el amor aparece cuando el odio declina, cuando la defensa declina, cuando el fantasma de sometimiento, de abandono, de angustia declina, cuando el deseo de tener o de ser declina y aparece el hacer. El amor aparece como esa particular forma de lo humano de convivir sin destruir y pudiendo fascinarse por el universo, pudiendo fascinar, pudiendo tener curiosidad, pudiendo tener placeres, pudiendo tener un encuentro amoroso en el sentido del encuentro que da un placer y un habitar creativo. Bien, todo lo que no sea amor va a ir en contra de eso. Va a ser defensivo, va a ser virulento, va a ser hostil y va a generar estos fantasmas que se leen inconscientemente. ¿No? ¿Qué quiere el otro de mí? Va a ser respondido por un verbo en vez de por el verbo, que Ahora, es... ahí, perdón, si terminás esa frase y ahí te pregunto. No, decime, decime. En Después un, la termino. en un vínculo, no solo en un vínculo de pareja, vos no ves, o por lo menos lo que yo vengo observando, no ves que a veces se come al amor, todos estos fantasmas se comen al amor. Es una forma, Totalmente, se lo devoran. Es como totalmente. si se imponen y además hay algo de la profecía autocumplida. ¿Sí? Es como, no, yo voy a corroborar y entonces yo tengo razón en esto, digo de una manera no tan consciente ni tan literal, pero hay algo de, vamos a tener razón con esto y entonces se va comiendo esa otra posibilidad, o sea, hermosa, que es todo lo que tiene que ver con el amor. Yo siento que nos pasa y nos pasa adentro nuestro con nuestros fantasmas y es lo que se repercute afuera. Digo que todavía a esta altura, digo, perdón que sea tan inocente, pero que exista la posibilidad de una guerra, de matar a un otro a esta altura, así, ¿no? Y decís, bueno, seguimos proyectando esa guerra interna ahí afuera. Total, pero totalmente así, totalmente. De hecho, lo que decías de las relaciones, pongamos el ejemplo de las parejas, que es donde más apasionadamente la gente se odia. Lacan llamaba eso pareja, lo llamaba pareja síntoma, ¿no? Ajá, Donde la relación queda tomada por el fantasma uno del otro. Por ejemplo, un claro, tipo cree que tiene que ser el héroe y la mujer cree que tiene que cuidarlo.
Entonces, cuando ella lo va a cuidar, el tipo dice, no, yo soy un héroe, no necesito cuidado. Y cuando él la va a salvar, le dice, ¿qué crees? ¿Que yo no puedo sola? Entonces, ahí se empiezan a hablar los fantasmas y se olvida de que se enamoraron de su sonrisa, de ir de la mano, de hacerse una cosquilla. Se olvidaron del verbo. Digo, el verbo es más simple, es cuando... yo me acuerdo cuando conocí a Lara que lo que me fascinó es la sonrisa. Y hasta el día de hoy me fascina. Y no es recordarlo, es que me vuelve a fascinar. Maravilloso. O sea, yo me vuelvo a fascinar con la sonrisa de ella. Y algo de eso no es porque me quiere, si no me quiere, si yo la quiero, porque la quiero, es que me pasa algo, me pasa algo con su sonrisa. Bien, y yo encuentro en esa sonrisa algo que me hace bien. Y eso no es un reduccionismo, es una esencia. Total. Bien, alguno puede decir no existe la esencia. Bueno, está bien, no existirá la esencia. Es algo que funciona de ese modo, funciona. Si Esto, uno empieza a empastar ese funcionamiento, tal cual. Eso. Se empasta, se lo morfa, se lo carcome, lo destruye. claro, Lo des- eso. Si un día no me sonrió, entonces yo digo, no me sonrió porque yo hice algo malo y no me di cuenta. Entonces voy y le pregunto, y ella me dice, no hiciste nada malo, me está mintiendo. Entonces, bueno, ahí es donde se empasta, donde, primero que, ¿sabes dónde se empasta primero? Donde uno, por el propio narcisismo, cree que tiene que ver con todo. Uno cree que tiene que ver con todo. Pasa alguien por la calle y no lo saluda y es por uno. No es porque estaba mal, pues estaba triste, pues Bueno, estaba la neurosis, claramente, la neurosis. Todo tiene totalmente. que ver con uno, sí, sí. Bueno, de hecho lo que pasa también hoy en día en las redes, todos opinan sobre todo porque la opinión es importante. No, enterémonos que uno no puede opinar sobre todo y que todo sea importante. Y sobre todo, Digo, uno no es muy importante. Digo, esto de bajarse, ¿no? Ya, me gustaría, Diego, me quedaría charlando, ¿no? Eternamente me encanta. Para cerrar toda esta conversación que se abrió, en realidad no sé si se puede cerrar porque hay un montón de temas que me gustaría seguir ahondando, pero vos nombraste al principio, cuando estábamos hablando antes de empezar, algo de la poética y de cómo vos estás abordando tu espacio psicoanalítico en tu consultorio y me gustaría que por lo menos cortito nos expliques de qué va esto de la poética, ya que hablaste del verbo y empezamos a meternos ahí. bueno, a ver, voy a tratar de por lo menos de dejarlos con la curiosidad. Sí, sí. Eh, la poética, hay un desarrollo que hace Lacan antes de morir, en el Seminario 24, en el año 76-77, ¿No? estaba muy viejo, y reformula el psicoanálisis básicamente por completo. Lo que pasa es que no termina de dar ejemplos clínicos, que casi nunca dio, de todos modos, y no termina de quedar claro cómo se transmite eso a la práctica. Con lo cual quedó un área un poco devastada, casi que te diría que es el terreno baldío del psicoanálisis. Eh, yo fui tomando, no soy el único autor que lo hace, claramente, ¿no? Digo, hay autores que lo han hecho. Cada uno pasó algo distinto, porque como no queda claro qué dijo y nadie pudo terminar de precisarlo, es a mi gusto el mejor seminario, porque es el que permite más creatividad. Ajá. Bien, ¿qué es la poética? Lacan llama poética a la ruptura de la gramática, o sea, a, a poder establecer que no solamente que una palabra significa algo distinto para cada uno, ¿no? Los psicoanalistas lo llamamos significante, no solamente, sino que se puede crear una palabra para cada uno, que puede haber un creacionismo, un significante propio. Bien, y ahí está una acción poética en que cómo sería esto en la práctica. Voy a dar un ejemplo cortito que va a ser más fácil que explicarlo teóricamente, porque la teoría es muy compleja. Una paciente sueña, voy a dar un ejemplo concreto. Una paciente sueña que muere la mamá, en la realidad, ¿no? Muere la mamá después de una enfermedad muy larga y habían tenido una relación un poco mala, ¿no? De poca tolerancia ella y la mamá. La mamá muere y ella sueña que de algún modo la mamá aparece en la casa viva y ella le dice, no madre, ¿no?
Le dice, no, madre. Bien, ella me cuenta el sueño y se queda enigmatizada con este modo gramatical tan particular. Uno no dice no, madre, dice madre no, o madre salí, o salí mamá. Digo, no, entonces uno puede pensar que ese elemento habla de que tenía ganas de que la madre siga muerta, porque no tenía muchas ganas de encontrársela en la casa, y esa sería la lectura básica del psicoanálisis históricamente. Un deseo reprimido sobre una mamá que fue complicada, ella no pudo terminar de amigarse con esa madre, el amor quedó sepultado ahí o en un segundo plano, no quiere que esté. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad, un poquito más amplia que esa, que no la niega, porque eso puede ser, es pensar que ella quería viajar por el mundo. Le gusta viajar por el mundo. Lo ha podido hacer por épocas y lo que más le importa en la vida y donde más placer siente es en los viajes. Y no pudo viajar por años porque la madre estaba muy enferma. Mm. Entonces, la posibilidad de que la madre y de chica con el padre viajaban mucho en una combi y en carpa y tenían una vida casi hippie en la época. Estamos hablando de la época del hippismo literalmente. Entonces, ¿qué es una intervención poética? No es solamente decirle, bueno, en realidad vos querés que tu mamá siga muerta. No es solamente eso, es. No madre tiene homofónicamente, suena parecido a nómade. Papá, claro. Nómade es el deseo, es la representación del deseo de ella, ser nómade. Ella la representa en su placer en el mundo. Entonces, decirle no madre nómade como intervención, como interpretación del analista, es ubicar algo por fuera de la culpa de si quiere que la madre viva o muera, por fuera de la rivalidad con la madre, y un reencuentro con el amor al nomadismo que podría volver a habilitar si lo quisiera, que es lo que realmente la encuentra con el placer en la vida. Ahí es donde Entonces, cohabitan la paradoja de lo que hablábamos. esa, ahí está. Ahí está lo paradojal. Ah, Exacto. maravilloso. Exacto. Entre la vida y la muerte, entre la ausencia y la presencia, entre el Sí, placer y el pero dolor. ahí hay algo en esa poética que es posible, que adentro nuestro nos cuesta un montón. En la poética es posible que esa paradoja conviva. Eh, Sí, sí. Porque el modo que encuentra Lacan. Lacan estudió muchos años teología y budismo zen. Pero no podía encontrar la manera habla del goce místico en los místicos católicos, básicamente, habla del encuentro, bueno, del arco y la flecha y del koan en el budismo zen. Lo que no puede encontrar es el modo de incorporar la paradoja a Occidente. Y lo tenía delante de las narices el modo, es la poesía. Bien, lo tenía fácil, pero bueno, era tan fácil que le quedaba. Y de hecho, él habló de poetas toda su transmisión, 50 años de haber hablado de poetas, pero sin embargo, en el último momento encuentra que ahí está la posibilidad de hacer operativa la paradoja en el inconsciente de un paciente. Maravilloso, Bueno, maravilloso. por lo menos, pues no sé si acá no lo dijo tan así en realidad. Pero, No, pero me parece maravilloso esta conversación donde vos transmitís esto más allá de lo que dijo Lacan, digo, poder traer esto que querías compartir de la poética. Me parece maravilloso todo el viaje que nos compartiste, Diego. Quedan un montón de cosas que me gustaría seguir. Este tema de la mirada desde, en este caso, una teoría, la teoría psicoanalítica, la mirada desde una cosmovisión como el budismo o el cristianismo, desde la religión. Yo siento que miramos desde ese lugar, pero no, la interpretación siempre va a ser desde ese lugar y desde la propia mirada. O sea, como que si yo no puedo hacer la experiencia, la interpreto desde mí. Entonces, hay un montón de cosmovisiones que aparentemente no podrían convivir y a mí me parece muy interesante cómo miran y observan los temas centrales que nos atraviesan. Me parece que es un tiempo para empezar a abrir.
esas miradas y que quizás haya un poco de razón en todos lados, no en un solo lugar. Eh, Totalmente. bueno, Pero no, totalmente, aparte, es lo que decías vos, cómo es la época, ¿no? Cómo es la época también es cómo es la cultura, cómo es el lenguaje, cómo son las prácticas del cuidado del cuerpo, cómo son las prácticas del amor. Digo, todo eso determina que no se puede usar, porque digo, la paradoja en el Zen tiene el mismo efecto tal vez que la paradoja en el psicoanálisis. total, Digo, eso, pero acá, a eso voy. acá no le puede decir a un paciente que viene angustiado, no le puede decir cómo es el sonido del aplauso con una sola mano y lo mandás a la casa. porque, Ay, no. porque no tendría eficacia. Claramente. Me parece que hay un montón de temas maravillosos para poder seguir conversando. Diego, te agradezco un montón todo este viaje de la conversación de hoy. Realmente un placer escuchar y pensar juntos. Así que nada, solo agradecerte y quizás nos podamos volver a encontrar para hacer otro lado B. Este, Cuando quieras. A ver, yo estoy fan del lado B, así que cuando quieras, cuando quieras estoy y me encanta hablar con vos, ya lo sabés, en todas las charlas que hemos tenido ha habido un encuentro realmente muy lindo, así que cuando quieras. Genial. Gracias, Diego. Muchísimas gracias.